Buenas tardes, mi nombre es Kevin Enrique Más González de la carrera de Ingeniería Civil, carnet 2021 46 12 12. Les daré una breve introducción sobre algunos términos que se utilizarán en la siguiente práctica, comenzando por el volumen. El volumen es una magnitud escalar definida como el espacio que ocupa un cuerpo. Seguimos con la masa. La masa es una magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por la inercia de este. Continuando con la densidad. La densidad de un objeto se obtiene haciendo la división de su masa entre el volumen que ocupa. Continuando con los siguientes temas, hablaremos sobre la densidad de un fluido. En física y química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Como último, hablaremos sobre la viscosidad. La viscosidad de un fluido se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Por tanto, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos. Los objetivos de esta práctica se dividen en tres, los cuales son: determinar experimentalmente la densidad y viscosidad de 4 fluidos de uso cotidiano en la sociedad, los cuales son el aceite de cocina, la glicerina, el aceite 10W30 y el agua potable. Comparar los valores de las propiedades experimentales de los fluidos respecto a los valores teóricos establecidos. Y por último, exponer las diferencias entre los valores teóricos y experimentales del ensayo y cuál es el motivo de la variación si es que ésta existe. Los materiales a utilizar en esta práctica serán una probeta, un vernier, 3 esferas, en la cual una es una esfera de plastilina, una canica, una esfera de acero. También usaremos un beaker, por este lado usaremos una balanza digital, y por los fluidos usaremos glicerina, aceite de casa, alcohol, agua y aceite 10W30. Mi nombre es Sergio David Frank Estrada, de la carrera de Ingeniería Industrial, con carnet 2021 44862. Lo que haremos ahora será calcular el volumen experimental, el volumen teórico de estas 3 esferas, su masa y su densidad. También vamos a calcular su densidad teórica y su densidad experimental. Para calcular el volumen teórico, lo que vamos a necesitar es el diámetro de las esferas, y para eso vamos a utilizar un vernier. Empezaremos calculando el diámetro de la esfera de acero. Ahora vamos a calcular el diámetro de la esfera de plastilina. Y ahora vamos a calcular el diámetro de la esfera de la canica. Ahora vamos a calcular su volumen experimental. Para el volumen teórico, lo que vamos a hacer es usar la fórmula, que es 4/3 por pi por radio al cubo. Para sacar radio solo dividimos dentro de 2 el diámetro de las esferas y ese será nuestro radio. Y para calcular el volumen experimental, lo que vamos a hacer es llenar de agua esta probeta a cierta cantidad, y después vamos a dejar caer las esferas, cada una. Lo que aumente de volumen el agua cuando se introduzca la esfera, se lo restaremos al volumen inicial que teníamos, y ese será nuestro volumen experimental. Bueno, ahorita la llenamos a 90 mililitros de agua y vamos a dejar caer, vamos a introducir las esferas cada una y haremos los cálculos respectivos. Empezaremos con la esfera de acero y vemos que aumentó 93 mililitros. Vamos a anotar los datos para hacer los cálculos después del volumen experimental de las esferas. Tenemos un volumen inicial que fue de 90 mililitros, que fue lo que llenamos inicialmente de agua a la probeta, y tenemos ahora el volumen que aumentó al momento de introducir la esfera de acero de 93 mililitros.
Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero con la canica. Recordando siempre que tenemos un volumen inicial de 90 mililitros. Ahora nuestro volumen aumentó 2 mililitros más, que serían 92 mililitros. Ahora haremos el mismo procedimiento pero utilizando la esfera plastilina. Y aumentó, ahora aumentó 5 mililitros más, o sea 95 mililitros serían. Y ahora vamos a calcular la masa de las esferas utilizando una balanza analítica o digital. Vamos a colocar la esfera, que es la canica, y nos da un resultado de 0.005 kilogramos. Ahora haremos lo mismo pero colocando la esfera de acero y nos da una masa de 0.035 kilogramos. Y por último tenemos la esfera de plastilina y nos da un resultado de 0.010 kilogramos. Ahora haremos el cálculo de las densidades, tanto experimental como teóricas, y para ambas usaremos nuestros datos teóricos y los datos experimentales. Para nuestros datos experimentales pues vamos a tener tal vez cierta incerteza, ya que a veces utilizando equipos de laboratorio pues tienden a tener una pequeña incerteza. En cambio con los datos teóricos pues son casi exactos, ya que estamos tomando los datos que son reales de las esferas y utilizando la balanza, que nos dará un dato preciso de las esferas. Se calculó la masa, volumen teórico, volumen experimental y densidad experimental de las esferas que se iban a utilizar para determinar la viscosidad de cada fluido. Para la esfera de acero tenemos una masa de 0.035 kilogramos, un volumen teórico de 7.238 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, un volumen experimental de 3 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, densidad experimental de 4.835.59 kilogramos sobre metro cúbico, densidad teórica de 2.500 kilogramos sobre metro cúbico. Asimismo, la masa, volumen teórico, volumen experimental, densidad experimental y densidad teórica para la canica y para la bola de plastilina. Mi nombre es José Fernando Reyes Alvarado, carnet de 2021-45644 y estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Yo les voy a explicar cómo calcular la densidad de los fluidos. Para ello necesitamos un beaker, el cual nuestro volumen predeterminado será de 80 mililitros para realizar los cálculos, una balanza y los fluidos a utilizar, que son agua, aceite de cocina, glicerina, alcohol y aceite 10W30. Para ello comenzamos tarando el beaker y nos da un valor de 0.065 kilogramos. A continuación haremos la lectura de las masas con cada fluido. Comenzaremos con agua. Y eso nos da una lectura de 0.130 kilogramos. Ahora utilizaremos glicerina. Y nos da un valor de 0.150 kilogramos. Ahora utilizaremos el aceite de cocina. Este nos da un valor de 0.125 kilogramos. Ahora utilizaremos el alcohol etílico.
nos da una lectura de 0.125 kilogramos. Y por último utilizaremos el aceite 10W30. Y este nos da un valor de 0.115. Un valor de 0.120 kilogramos. Y para terminar, procederemos a calcular la densidad experimental por medio de la masa obtenida con el beaker y con el volumen ya que habíamos predeterminado, que eran de 80 mililitros. En el cálculo de los resultados y en el desarrollo experimental de la práctica, se calculó la masa de cada fluido utilizando un beaker. Esto porque nos da en mililitros el volumen de cada líquido. En este caso se utilizó un volumen de 80 mililitros para cada uno, siendo los resultados que se aprecian en pantalla los del agua, la glicerina, el aceite vegetal o de cocina, el aceite 10W30 y el alcohol etílico. Además, conociendo el volumen en mililitros, es posible hacer la conversión a volumen en metros cúbicos. Y sabiendo la masa y el volumen de cada fluido, es posible determinar la densidad experimental en kilogramos sobre metros cúbicos. Mi nombre es César Joel Reyes Mérida, de la carrera de Ingeniería Civil, carnet número 2021-46288. Lo que vamos a determinar ahora es la viscosidad de cada fluido, el cual es el agua, la glicerina, el aceite de caza, el alcohol y el aceite 10W30. Vamos a utilizar esta probeta y esta esfera. Lo que vamos a hacer es meter cada fluido dentro de la probeta. Vamos a soltar esta esfera y vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar hasta el fondo, desde el punto inicial hasta el punto final. Lo vamos a hacer 5 veces en cada fluido para obtener los datos necesarios. Muy bien, vamos a iniciar utilizando como líquido el agua. Lo colocamos a una altura de 17 centímetros. Utilizando esta esfera vamos a determinar cuánto tiempo tarda en llegar hasta el fondo. Y vamos a hacer la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Cuál nos duró? 0.99 segundos. Un tiempo de 0.99 Segundos. Muy bien, ahora vamos a utilizar lo que es como líquido alcohol. Vamos a determinar cuánto tiempo se demora. A la cuenta de 1, 2 y 3. 1.13 segundos. El alcohol se demoró en llegar a un tiempo de 1.13 segundos. segundos. Ahora utilizaremos lo que es el aceite de caza. Vamos a hacer los mismos procedimientos, a ver cuánto tiempo se demora. Vamos a hacer la cuenta de 1, 2 y 3. El aceite se demoró un tiempo de 3.87 segundos. 3.87 segundos. Ahora utilizaremos como fluido lo que es la glicerina. Vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar. A la cuenta de 1, 2 y 3. Muy bien, nos dio un total de 1 minuto 19.2 segundos. Y ahora vamos a utilizar como fluido lo que es el aceite 10W30. Vamos a ver cuánto tiempo se demora con este al llegar hasta el fondo. A cuenta de 1, 2 y 3. Muy bien, este se demoró un tiempo de 11.73 segundos. Muy bien, y para concluir ya hemos obtenido los datos de cada fluido, tomando en cuenta que puede variar por el tiempo que
se demora en soltar la pelota y llegar hasta el fondo. Puede haber una variación ahí, pero se calcula eso y se toma en cuenta. Ya hemos obtenido todos los datos para determinar la viscosidad experimental y teórica. Por último, se calculó la viscosidad de cada fluido utilizando dos puntos dentro de la probeta utilizada, llamados punto A y punto B, y calcular la distancia entre ellos. Entonces, el procedimiento constaba de dejar caer cada una de las esferas dentro de la probeta con el fluido y calcular con un cronómetro y hacer un promedio de la totalidad del tiempo por cada 4 intentos sobre la cantidad de tiempo que tardaba desde el punto A hacia el punto B. Teniendo para el aceite vegetal, el aceite 10W30, el agua, glicerina y alcohol, un tiempo promedio de 4.48 centímetros por segundo, 1.459 centímetros por segundo, 16.80 centímetros por segundo, 0.21 centímetros por segundo y 15.17 centímetros por segundo respectivamente, sabiendo que la altura de A hasta B es de 17 centímetros. Tenemos los resultados que fueron para el fluido de aceite vegetal, una viscosidad de 72.64 metros cuadrados sobre segundo, una viscosidad teórica de 78.95 metros cuadrados sobre segundo, el aceite 10W30 con una viscosidad de 243.64 metros cuadrados sobre segundos, en cambio de la viscosidad teórica de 283.31 metros cuadrados sobre segundo. Para el agua, una viscosidad de 16.98 y una viscosidad teórica de 16.98. Para la glicerina, una viscosidad obtenida de 712.89 y una viscosidad teórica de 565.78. Por último, el alcohol, con una densidad obtenida de 25.76 metros cuadrados sobre segundo y una viscosidad teórica de 32.65 metros cuadrados sobre segundo. Valga la redundancia, se debe aclarar que para la viscosidad en tanto obtenida como la teórica, la dimensional es de metros cuadrados sobre segundos. Queda nada más para el análisis de resultados el explicar la diferencia entre la viscosidad teórica y la viscosidad real. Esta variación se debe a que teóricamente se utilizan constantes y valores matemáticos exactos, en cambio al cálculo experimental de cada una de estas se debe manejar cierto porcentaje de error a partir de la cantidad de líquido que puede almacenar la probeta y las masas de cada uno de los líquidos. Es por eso que existe cierto porcentaje de variación, aunque no mucha, en cuanto a algunos de los fluidos calculados. Como se puede apreciar, la mayor diferencia entre la viscosidad obtenida y la viscosidad teórica se encuentra en la glicerina y en el alcohol. Esto se debe a que son fluidos cuya viscosidad es bastante variable en función de la temperatura, del ambiente y del dispositivo en donde se almacena. En este caso, una probeta plástica. Como conclusión, se determinó experimentalmente la densidad y viscosidad, además de la masa de cada uno de los fluidos, para así también compararla con sus valores teóricos. Fueron comparados sus valores tanto teóricos como experimentales para determinar el porcentaje de error y también cuál era el valor de cada uno de ellos. La diferencia entre los valores teóricos y los experimentales varía, dado que se manifiesta principalmente en cuanto al método experimental que hemos utilizado y al factor de cada uno de los porcentajes de error de cada uno de los dispositivos.